funciones del ribosoma. Vamos a mirar ahora cómo se hace la síntesis proteica. Entonces, ustedes observan, este es un experimento que se hizo para saber cómo se haría una síntesis proteica. Si ustedes observan, esto es el código genético. Lo hicieron artificialmente en tripletas solamente de adenina, 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 adenina. Y le cambiaron el final 3' de ese mensajero. Si ustedes observan, el cambio a nivel es AAC. Si la síntesis proteica fuera en orden, es decir, si se iniciara en el extremo amino y terminara en el extremo carboxilo, este sería el resultado. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, este primer triplete está codificando un aminoácido que se llama lisina. Y todo lo demás es lisina. El único cambio que sufre es en el final, el último aminoácido, que es asparagina. Entonces, ¿qué probaron con esto? Que la síntesis proteica naturalmente se inicia por el extremo amino. En el laboratorio esto no se puede hacer así. En el laboratorio la síntesis proteica, cuando se hace de una manera contraria. Al contrario, ustedes ya saben que para proteger ese extremo, entonces la síntesis proteica en el laboratorio se inicia por el extremo carboxilo y termina por el extremo amino. Aquí no, naturalmente es lo contrario. La célula utiliza un medio diferente. Bueno, ya habíamos visto esto, ¿recuerdan? Esto es la forma como se hace la traducción en procariotes y en eucariotes. Decíamos que en procariotes es a través de un solo mensajero que codifica varias proteínas simultáneamente. En eucariotes, generalmente, cuando se trata de moléculas que van a producir proteínas, se hace a través de genes individuales. Recuerden que no es lo mismo para ribosomas ni para transferencia, que eso sí viene en clústeres, o sea que viene el mensajero que produce las unidades ribosomales, el mensajero no, el transcripto de esas unidades viene en forma de pre y en forma de clúster. En cambio, el mensajero, que es para proteínas, ese sí viene de uno en uno. También conocíamos esto y sabemos que todo mensaje inicia con la señal A o G, que en procariotes reconoce el primer RNA que se llama F-metionina. Esa F corresponde a formilmetionina. Y que en eucariotes simplemente es metionina. ¿Ya? O sea que esto es muy importante, la diferencia. Pero, ¿cuál es realmente la diferencia entre el inicio de la traducción procariótica y la traducción eucariótica? Primero que todo, ustedes ven que existe lo que se llama aquí una región rica en purina en procariotes. Esa región rica en purina es la señal de reconocimiento que tienen los procariotes para el ribosoma. ¿Cierto? Entonces, esa señal rica en purina, ya vamos a ver que se encuentra, ya ustedes saben dónde se encuentra esa región. En nosotros, esa región homóloga es la caperuza. O sea que en procariotes es una región rica en purinas. En eucariotes la señal de reconocimiento a ribosomas se llama caperuza. Entonces vamos a ver cómo se inicia la traducción procariótica. Si ustedes observan aquí, esa secuencia que yo acabo de decir, que se llama una región rica en purinas, como ustedes ven aquí, rica en purinas, se denomina la secuencia Chain-Dallarno, porque fueron estos investigadores quien la detectó, quien la descubrió, quien la miró, etc. O sea que la secuencia Chain-Dallarno es la secuencia que está más o menos a 10 nucleótidos desde el codón de inicio, ¿cierto? Hacia el extremo 5',
del codón iniciador. ¿Cuál es el codón iniciador aquí? Entonces el codón iniciador es AUG. Y ellos se encuentran más o menos a 10 nucleótidos hacia el extremo 5' de AUG. Este es el extremo 5'. Esta es la secuencia Sanger-Gard. Y esa es la que va a hacer apareamiento. ¿Con quién? Va a hacer apareamiento con el dominio 3' menor. Póngale mucho cuidado lo que pasa. Con el dominio 3' menor de la molécula 16S ribosomal. Recuerden que ya tiene 4 dominios. El dominio 5', ¿cierto? El dominio central, el dominio 3' mayor y el dominio 3' menor. Pues hace un apareamiento, esta secuencia hace un apareamiento con la unidad 16S ribosomal por su dominio 3' menor. Entonces, dos tipos de interacciones, como dice aquí, determina la síntesis proteica. Entonces, ¿qué es lo que hace que sea la síntesis proteica? Apareamiento del mensajero con la unidad 16S ribosomal. Ya vemos dónde se hace ese apareamiento. Desde aquí para acá, todo esto es el inicio. Esto es mensajero todo, ¿cierto? Y segundo, el apareamiento del codón iniciador del RNA mensajero, este es el codón iniciador, con el anticodón del tRNA F, o sea, con el iniciador. Este es el codón iniciador, el tRNA F. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿cómo se inicia la síntesis proteica? Bueno, hay 3 factores de iniciación que ustedes van a conocer como los factores IF1, IF2 e IF3. IF1, IF2 y IF3. Como recuerdan, entonces son factores de iniciación. El 1 y el 3, ¿cierto? Son los responsables, ¿cierto? O son los que intervienen en la separación de las dos unidades ribosomales, la unidad 30S y la unidad 50S. O sea que para iniciar la síntesis proteica se requiere que el ribosoma esté disociado. ¿Cómo se mantiene el ribosoma disociado? Se mantiene por la unión de los factores IF1 e IF3. Cuando esos dos factores se unen, el 1 y el 3, esta subunidad ribosomal 30S se va a mantener disociada de la subunidad 50S. Ok. ¿Qué es IF2? IF2 es una proteína GTP-asa, o sea, es una proteína GTP-asa, o sea, que lleva en su estructura un dominio para unir una molécula de GTP. En repetidas ocasiones yo les he dicho que cuando GTP cambia a GDP, toda la proteína, sufre un cambio estructural importante. Es decir, cuando ella pierde un fosfato, sufre ese cambio estructural bien importante que le permite entonces determinar su función como una molécula o como una enzima GTPase. ¿Qué hace esta enzima? El factor IF2, que es una enzima de estas, o es una proteína de estas. Esta proteína, además de tener un dominio,
lleva a tuntún, así, lo lleva cargadito, el primer tRNA. ¿Cuál es el primer tRNA? El formil metionina, ¿sí? O sea que ya lo lleva ahí a tuntún el primer tRNA, o sea que su función es cargarlo, ¿ya? Entonces, está entendido qué hace cada uno de ellos. La traducción, toda ella es dirigida, es comandada por la molécula de GTP, no por ATP, sino por GTP, es decir, la molécula energética que maneja o dirige todos los procesos de la síntesis proteica es GTP, ¿cierto? Entonces ya empezamos a ver su papel en el primero, que es este factor de iniciación que lleva cargado o que carga el primer tRNA. Entonces, ¿cómo se hace el apareamiento? Ya lo tenemos separado. Ahora, el mensajero, miren ustedes aquí donde está la señal de inicio, la región Chain-Dalgarno, que acabo de decir, y cómo va pasando por la unidad 30S. Recuerden que una de las funciones de la unidad 30S es reconocer el primer encoder iniciador. ¿Se acuerdan cuáles son sus funciones? Y reconocer los factores de iniciación. Eso ya lo hemos visto. Entonces miren cómo se coloca el primer tRNA iniciador. Entonces, ¿qué hace? Llega el tRNA con su metionina cargada, con F formil metionina cargada, y lo deposita en el sitio peptidino, en el P del ribosoma, en el sitio peptidino. Para colocarlo en el sitio P, que es el que está aquí, este es el sitio P, se tiene que hidrolizar la molécula de GTP a GDP. Entonces, cuando esta molécula de GTP se hidroliza a GDP, la unidad 50S vuelve y se une. ¿Por qué? Vuelve y se une porque los factores IF1 y IF3 se salen. Entonces, estos dos se vuelven a ir. ¿Para qué? Para que el ribosoma se vuelva a ensamblar. Y con esto terminamos el inicio de la síntesis proteica, el inicio. Entonces, simplemente se reconstituye, tenemos el primer aminoácido en el sitio peptidilo. ¿Cuáles están vacíos en este momento? El sitio exit y el sitio aminoácido. En este momento esos dos están vacíos, ¿ya? Entonces, como ya hemos dicho, esto de la formilación es un proceso posterior, es decir, el tRNA primero carga metionina como un aminoácido solo, único, ¿cierto? Luego viene la sintetasa, pues, que es la que carga la metionina, y luego viene una enzima que le va a cargar el grupo formilo. ¿De dónde lo va a sacar? Es una transformilasa que se lo va a quitar a N10 formil tetahidrofolato. ¿Recuerdan esa molécula? Ya la habíamos visto. Se la quita a N10 tetrifosfato y se la transfiere por medio de una transformilasa a la metionina. Entonces, primero está cargado con metionina sola. Cuando ya el tRNA está cargado con metionina, es que se le añade el grupo formilo. Mírenlo aquí. Este grupo formilo. ¿Eso ya no es iniciación? Todo esto es iniciación. Claro. Todo esto es iniciación. ¿Por qué? Porque estamos hablando del primer tRNA. ¿Cómo se llama el primer tRNA? Pero ¿cómo es que se hace esto? Primero el tRNA a través de su sintetasa carga metionina. Primerito. Después de que ya está cargado, como ustedes ven aquí, una transformilasa le transfiere este grupo formil. ¿De dónde lo quita? Lo quita de N10 tetrahidrofolato y se lo pasa al aminoácido metionina para quedar una metionina formilada.
Este grupo formilo es bastante hidrofóbico y le confiere protección. ¿Al qué? Al extremo amino, ¿cierto? Entonces el extremo amino necesita ser protegido para evitar que, como se está formando la cadena polipeptídica y ese grupo amino está solito porque es el que está iniciando, entonces él necesita ser protegido de esa manera. Una vez se produzca la elongación o se inicie la elongación, esto puede pasar lo siguiente: quitarse por medio de una deformilasa el grupo formilo, o por medio de una proteasa quitarse la metionina completa. O sea que las proteínas, así todas inicien con metionina, no todas finalmente van a tener como primer aminoácido la metionina. A veces sí, a veces. La elongación es un proceso un poquito más complejo. Vamos a mirarlo en detalle. Esta elongación está mediada por 3 factores de elongación. Esos factores de elongación son los siguientes. Esos factores de elongación son E, F, que se llama TUS, E, F, ¿cómo están aquí? ¿Cómo están? F, TS, y el otro se llama EFG, o sea que es EFTU, EFTS y EFG. Los 3 son GTPases. O sea que los 3 llevan en su estructura moléculas de GTP. Entonces ya saben su función. Entonces cuando se hidroliza se cambia la estructura, etc. Bueno, tenemos entonces que la elongación se hace prácticamente en 3 pasos. Un primer paso que se llama entonces un traspaso hacia el sitio aminoácido, o sea, una transferencia del sitio B al sitio A. Otra que se llama la formación del enlace peptídico, y la tercera que se llama una translocación. O sea, que entonces son prácticamente en 3 pasos. Formación del enlace peptídico y la última se llama la translocación. Cuando se hace por proteínas, la estructura con la que sale la proteína es primaria. Estructura primaria. ¿Y en qué momento se le da la posibilidad de La estructura terciaria, secundaria, ya es en los sitios donde está localizada en la organización, donde va a ser accionamiento? Ahí se le ponen arandelas, se les pone la parte glicídica o la parte lipídica, o se sacan lo que se llama, en proteínas también hay intronis, pero en proteínas hay secuencias de aminoácidos que no son utilizados y que deben salir. Eso se llaman inteínas. Inteínas tienen que salir de la secuencia primaria. O sea que se procesa también. Bueno, entonces, ¿cómo se hace el primer paso? Que es la transferencia al sitio aminoácido. Recuerden que lo tenemos, el primer aminoácido está en el sitio P. Ahora, ¿cómo empieza a crecer esa cadena polipeptídica? ¿Cómo llega el segundo aminoácido? Como dice aquí. El segundo aminoácido es igualmente cargado igual que el anterior, por el factor EFT1, ¿cierto? O sea, por este EFT1.
Este es el que carga el segundo aminoácido. Y de ahí en adelante, todos los demás aminoácidos de esa cadena peptídica hasta encontrar la señal de parada. Entonces, ese aminoácido es cargado por FTU y colocado y llevado por esta molécula al sitio aminoácido. Al sitio aminoácido. ¿Verdad? Entonces, cuando lo deposita en el sitio aminoácido, este se hidroliza en forma de GDP, ¿cierto? O sea que la molécula queda hidrolizada, para poderla cargar ahí queda hidrolizada en forma de GTP. Entonces GTP pierde un fosfato y queda en forma de GDP. Tiene que hacer, ese es el precio que tiene que pagar esa molécula para poder dejar ahí el segundo aminoácido. Pero ¿qué pasa? Como FTU siempre tiene que estar llevando aminoácidos y llevando, tiene que recargarse nuevamente. ¿Quién recarga a FTU? FTS. O sea que cuando se hidroliza FTS, le entrega el fosfato a FTU y vuelve y le da pilas para volver a empezar el proceso. O sea que este es un círculo vicioso porque uno pierde un fosfato, quien se lo repara nuevamente, quien la vuelve a recargar, FTS, y él vuelve a estar recargado para seguir con el tercero, cuarto, quinto, etcétera, aminoácidos. ¿Está claro? Bueno, ¿qué se nos ocurriría a nosotros que es la síntesis proteica? Si ya llegó al sitio aminoácido, ¿ustedes qué pensarían que pasara? Ahora vamos a hacer la formación del enlace péptido. ¿Qué creen ustedes que pasaría ahí? ¿Quién me dice? Lo más lógico para uno, pues, que tiene este cerebro, es que este aminoácido se uniera al primero, ¿cierto? Eso sería lo más lógico. Pues si este es el primero, el segundo debe unirse aquí. Pues no, la célula hace lo siguiente: transfiere el aminoácido que está en el sitio P al sitio A, de tal manera que el enlace peptídico se va a formar exactamente en ese momento, cuando el que está en el sitio P es transferido al sitio A, ¿ya? O sea, al sitio aminoácido mismo. Entonces, obviamente, el primero que está es el grupo amino y el que sigue sería la unión del extremo carboxilo de este con el grupo amino del segundo, que es lo que les voy a mostrar enseguida. Miren cómo se hace la formación del enlace peptídico. Entonces, el que está en el sitio P, ¿verdad?, que tiene un extremo carboxilo libre, se une con el grupo amino del próximo aminoácido y de esta manera se hace la unión del segundo aminoácido. Miren, sigue empezando por el extremo amino, ¿ya? Entonces, este es el extremo amino del primero y este es el extremo carboxilo del primer aminoácido. El enlace peptídico es entre este y el grupo amino del segundo. ¿Cuándo? Cuando se hace la transferencia al sitio aminoácido. Entonces, este es lo que yo llamo entonces el ciclo EFTU, EFTS, que se carga y se recarga durante el proceso. Bueno, vamos a contarles otra cosita. EFTU debe tener un dominio de unión a una molécula determinada, si no, no la podría cargar, ¿cierto? Entonces, como EFTU tiene ese dominio, ustedes observan aquí, es por eso que lo puede llevar y situarlo en el sitio aminoácido. O sea, que esta es la molécula de DNA que se sitúa en el sitio aminoácido. Hay una molécula que se llama la proteína EFG.
La proteína EFG tiene un dominio proteico que ustedes ven esto. ¿A qué se les parece esto? ¿De acuerdo? ¿A qué se les parece ese dominio? ¿No se les parece a esto? Este dominio que yo les estoy mostrando es muy parecido a esto, ¿cierto? Entonces la proteína EFG lleva este dominio proteico que remeda una molécula de tRNA. Eso en biología molecular se denomina mímica molecular. Este dominio remeda a una molécula de tRNA, es decir, lo necesita la proteína EFG para engañar al ribosoma. La estrategia se denomina la estrategia del caballo de Troya. Y ahora me van a decir, ¿por qué? Díganme ustedes, ¿por qué? ¿Qué fue la estrategia del caballo de Troya? Caballos se metieron básicamente. La estrategia que utiliza esa proteína se denomina así. La estrategia del caballo de Troya. ¿Qué es el caballo de Troya? ¿Un mecanismo qué? Un mecanismo de entrada. ¿Y un mecanismo de qué? De engaño. Acuérdense que cómo ganaron la guerra los griegos. Sí, entonces, en el caballo. Esto mismo hace EFG para engañar el ribosoma. Ya les voy a mostrar en qué proceso. El proceso se denomina translocación. ¿Por qué decimos que engaña a la célula? Mírenlo ahí, es perfecta. Ese dominio, la mímica molecular de EF es perfecta. Y no solamente de EFG, sino de los factores de liberación también tienen un dominio que engaña al ribosoma. Mírenlo ahí, cualquiera se equivoca y diría, bueno, ese es un tRNA, ¿cierto? Él lo necesita, ¿por qué? Porque ahora tiene que darse el otro paso. ¿Cuál es el otro paso? Ahora, todo el péptido tiene que volver a pasarse al sitio P. O sea que ya lo teníamos en A muy quietito, pero ahora se tiene que pasar al sitio P. Pero en este momento el sitio P que está ocupado por un tRNA vacío, que ya dejó su aminoácido. Entonces, ¿qué pasa con este que está vacío? Con el que está vacío, se pasa al sitio exit para irse, ¿ya? Pasa al sitio exit para irse. ¿Quién le da el codo para que haga eso? La proteína EFG, esa es la que le da el codazo, dice, móvete porque necesito este espacio libre. La única forma de que pueda llegar la proteína EFG a A es que tenga ese dominio de remedio, ¿verdad? Entonces cuando ella llega ahí, le da un codazo, esto se pasa al sitio P y el que está vacío en P se pasa a exit y el mensaje se corre una tripleta. ¿Para qué se corre una tripleta? Para volver a meter el tercer aminoácido. ¿Está entendido? Aquí ven ustedes la proteína EFG perfectamente ubicada en el sitio aminoácido. Este sitio P nuevamente ya ocupado, pero ya no por un solo aminoácido como empezó aquí, sino ya por dos, y ya tenemos un tRNA libre, vacío. Y eso se hace ¿hasta cuándo? Hasta que se encuentre una señal de parada. Muy bien. Entonces, ¿cuándo se va a encontrar una señal de parada? Los factores de liberación se llaman RFs y también hay 1, RF2 y RF3. ¿verdad?
sea que son 3 los factores de liberación. ¿Cuál es su papel? Su papel, por ejemplo, RF1 y R, cada uno de ellos reconoce unas señales de parada diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, RF1 reconoce a UAG, y reconoce UGA, y RF3 reconoce UGA, UAA, ¿cierto? Entonces, ellos tienen diferentes reconocimientos de señales de parada, miren cualquiera de estos, pero una vez este es uno, otra vez este es el otro. ¿Qué pasa aquí? Entonces, cuando se encuentran con cualquiera de estas señales de parada, estos factores